Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendiciones una vez más poder agradecerle al Señor porque nos permite, ¿verdad? Reunirnos este día. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más, Señor, poder presentarnos delante de ti. Agradeciéndote, Padre, por lo especial, por lo bueno, por lo misericordioso que tú has sido con nosotros esta semana, este día. Señor, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a buscar más de ti, a honrarte, a glorificarte. Señor, gracias porque no hay otro Dios como tú, tan bueno, tan grande, tan misericordioso, que no nos ha pagado según nuestras iniquidades. Padre, queremos presentar las peticiones que hay delante de tu pueblo, pero antes, Señor, quiero orar por cada hermano de la iglesia, que tú lo guardes, que tú lo bendigas, que tú le des de tu provisión, de tu guianza. Señor, también, asimismo, pedimos por la salud de nuestros hermanos Sara Lilian de Varillas, Noemí de Calderón, Angie Flores, Mónica Enríquez, por nuestro hermano Levi Cepeda. Padre, guárdalos, cúbrelos, dales paz tanto a ellos como a sus familias. Señor, que tú puedas hacer un milagro en sus vidas, que tú puedas poner tu mano de salud sobre ellos. Señor, asimismo seguimos pidiendo por las peticiones especiales de nuestra hermana Jackie de Donado, Mabel Núñez, por la recuperación de nuestro hermano Jorge Asbum, por la recuperación en la vida de Mónica Rodríguez Villamonte, Padre, que, Señor, que esa cirugía, Señor, sane por completo, Señor, y que no quede ningún problema. Asimismo, por la familia Rodas Parada, Señor, por nuestra hermana Leti Patiño y su familia, Señor, que tú la bendigas. Señor, también por Víctor Eduardo, por Esther María, Padre, que cumplas tu propósito en ellos. Señor, te pido por mis padres. También, Señor, te pido por nuestro pastor general, que tú lo guardes, que tú lo cubras, que tú lo bendigas. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tenemos un pastor. Señor, porque tenemos a alguien que también nos pueda guiar, que nos pueda dar un consejo. Señor, gracias por esa bendición de tener una cabeza, esa bendición de tener a una autoridad. Y Señor, y todos aquellos que estamos bajo esta autoridad, bajo esta cobertura, Padre, podamos ser dóciles también a tu palabra. Señor, gracias, gracias, gracias. Señor, te pido por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Waldo Mendoza, su familia, su ministerio, el pastor Amílcar Varillas, Señor, asimismo por su familia, por su ministerio, por nuestra hermana Milagro de Bonilla, Señor, por su familia, por su ministerio, Señor, que tú traigas paz, tranquilidad a tu sierva. Padre, asimismo, por el pastor Alberto Picariello, por su familia, por el ministerio, por el pastor Alberto Campos, por su familia y también por el ministerio, por el pastor Don Forrester, Padre, por su esposa Sharon. Dales fuerza, dale salud, esa templanza, Señor. Dale fuerzas a tu hijo, Señor. Trae más ánimo a su corazón, Señor. Muchas veces creemos que hemos perdido y no hemos perdido nada cuando ciertas situaciones se dan, Señor, en el ministerio. Muchas veces vemos como pérdidas algunas cosas y también, Señor, te doy gracias porque eres tú el que nos mantiene. Algunas cosas las vemos como pérdidas, pero para ti no son pérdidas. Algunas cosas sabemos que traen a bien. Padre, en el nombre de Jesús, atamos y sujetamos todo estorbo, Señor, que se quiera levantar en los aires, que quiera interrumpir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Habacuc. El tema de hoy es oración de confianza. Oración de confianza. Estos últimos 2 jueves hemos estado hablando, o 3 creo yo, de Habacuc. Y hay algo muy importante, ¿verdad? Que
qué interesante, qué bueno es saber de cómo Dios lleva las cosas. Hay algo que es cierto, la soberanía de Dios es grande, pero hay muchas cosas que muchas veces nosotros lo que hacemos es ponerlo todo, Dios es soberano, para no tratar de entender o de explicar ciertas cosas, ¿verdad? Y algo que no es así, porque no estoy diciendo que no sea así, perdón, repito, muchas veces nosotros cuando no entendemos ciertas cosas, y tal vez por un desconocimiento de la palabra, se lo atribuimos a soberanía de Dios. Y entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, vemos desde antes de la fundación del mundo. Vemos su poder, vemos un montón de cosas. Y qué difícil es poder entender lo que Dios va a hacer. Y esa es una de las cosas que le pasó a Habacuc. No podía entender cómo el Señor podía permitir ciertas situaciones. ¿Qué vemos en esto ya para finalizar el libro de Habacuc? Bueno, vimos los dos lamentos de Habacuc, ¿verdad? Que insinúan que para el profeta su mayor preocupación era su comprensión de la persona de Jehová. Su mayor preocupación era entender lo que el Señor iba a hacer, y no podía entender. No podía entender cómo es que permitía ciertas cosas. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos preguntado en algunas ocasiones, ¿por qué el Señor permite esto? La pregunta que tal vez mejor deberíamos de hacer antes de por qué el Señor permite esto es, ¿por qué nos está pasando esto? Porque el Señor le dijo a Israel, si tú pecas, si tú haces esto y te comportas de esta manera, te voy a castigar. Y lo vimos en Levítico, ¿verdad? Que el Señor le dice, y si tú no obedeces, va a venir algo 7 veces mayor. ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿O a quién le está pasando esto? Quería resolver la aparente contradicción entre su concepción de Dios y la situación actual del país y la invasión que se había profetizado. Entonces, en base a las respuestas divinas, en el capítulo 3, Habacuc lo que hace es elevar una oración de fe y de confianza. No pudo entender, ya le había, déjeme ponerlo de esta manera, ya le había reclamado a Dios y no lo había entendido. Entonces, cuando el Señor le dice que se calle, porque tal vez no lo iba a comprender, viene él y lo que hace es elevar una oración de fe y de confianza. Y eso lo podemos ver que del versículo, ya vamos a leer, ya vamos a entrar a la lectura. En el capítulo 3, pero del versículo 3 al 15, lo que es el tema central de eso es la persona de Jehová. Entonces, el cuadro que el profeta presenta de Jehová en esta porción es de un Dios verdaderamente glorioso. Un Dios en el cual no hay nada que se pueda levantar contra Él. Fíjese que, acompáñeme, vamos a leer, dice, yo no sé si usted tiene como un subtítulo, yo tengo un subtítulo que dice, la fe triunfante de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. De Dios vendrá de Temán y el santo monte y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Deme un momento.
Estoy tratando de regular un poco el sonido. Amén. Bueno, versículo 3:1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. El capítulo 2 termina cuando el Señor le dice que todos deberían de callar ante Él. Allí termina su diálogo con el profeta. Algunos creen, y ya lo vamos a ver más adelante, que por esa orden que el Señor dio en el cual se callara, algunos creen que el capítulo 3 no era parte como de todo el libro o de esta plática con el Señor. Algunos lo quieren poner por un lado, pero eso no es problema, no vamos a enfocarnos en esto. Entonces, no obstante, Habacuc responde a las últimas palabras divinas con una oración, y eso es lo importante. Responde a las últimas palabras divinas con una oración. Ya no era aquello de que voy a venir a reclamar o reprocharle al Señor. Señor, no entiendo esto. No, hace una oración. ¿Qué es Sigionot? Tal vez usted está preguntándose. Puede ser un instrumento musical, y hay una comparación con el título en el Salmo 7, de que ahí menciona otro, ¿cómo se llama? Otro instrumento, Sigalón de David. Ese Sigalón o Sigaión de David y este Sigionot es un instrumento musical, porque al final en el versículo 19 del capítulo 3 de Habacuc hace una mención del instrumento y hace la referencia al director de música. Entonces aquí lo que podemos ver es que la oración circuló independientemente como un canto. Esto que estamos leyendo aquí, el capítulo 3, lo que se entiende, lo que se puede comprender es que este capítulo 3 era un canto. No me quiero atrever a decir un salmo, pero era un canto. Esta oración, ¿sí? Una oración de confianza, así como el tema de hoy. Esta oración de confianza de de Habacuc, perdón que confunda las cosas, de Habacuc, era un canto. Entonces, es posible que este impacto de este canto haya llegado a todo el pueblo, que el pueblo la cantó. ¿Cómo? Como la revelación que también tuvo Habacuc, porque recuerde que la profecía de Habacuc era para todo el pueblo, y entonces era pertinente, la profecía de Habacuc era pertinente para todo el pueblo, y así también su oración fue de mucha edificación, fue de mucha bendición, porque qué hermoso es este capítulo 3. Me voy a quedar corto, les soy honesto, me voy a quedar corto con lo que tal vez podamos estudiar hoy, pero vamos a seguir adelante con otros capítulos, pues. A ver si seguimos la misma temática, ¿verdad? Falta Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, y tal vez poder estudiar, como les dije, un conocimiento general de los profetas menores. Entonces, recuerde que en el capítulo 2, él cree en la predicción de la destrucción de los caldeos, del enemigo invasor. Ahora, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Mire, aquí vemos una petición por la misericordia de Jehová. Yo quiero volverlo a leer. Y vamos a ir poco a poco. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué acuérdate en la ira? Porque recuerde que al final todo el pueblo iba a ser afectado con la invasión de Babilonia. Pero en medio de todo eso, que tuviera misericordia de aquellos que se habían mantenido fieles.
No voy a hablar ahorita de un tema escatológico, que mire que cuando sea la tribulación o el tiempo, no. Estamos pasando tal vez por una recesión a nivel mundial, conflictos, dificultades. Pero qué misericordia que usted y yo hemos despertado este día. Amén. Hemos despertado este día y el Señor nos sigue proveyendo. Todo está encarecido. Todo está encarecido. Yo me sorprendí ayer, hace menos de un año, una docena de huevos. Normalmente las compro en el mismo supermercado. Me costaba 1.12, 1.18 de dólar. 1.25, 1.30 tal vez a lo más caro. Estaba que subía mucho el precio. Y me sorprendió que el día de ayer voy y compro siempre una docena. Y la docena costaba $3.73. Yo dije, increíble. ¿Cuántas veces se ha multiplicado el valor? Pero el momento en que yo comprendí eso, en el momento, que yo vi eso, el precio, comprendí algo, que el Señor me había dado la provisión para que lo comprara hoy casi a $4. Porque tal vez la provisión que hoy tengo no la tenía hace un año, que costaba 1.18. Pero hoy me ha dado provisión para comprarla aún cuando está más caro. Habacuc dice que ha oído de la fama de Jehová. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Por qué? Porque era un hombre conocedor de las proezas del pasado, de lo que el Señor había hecho. Para Habacuc, todo lo que el Señor había hecho no le era desconocido. Pero esos grandes hechos fueron tanto para bendición como para maldición por el pecado. Porque sí, hubieron situaciones en las cuales el Señor libró a Israel con mano poderosa, en unas, como el caso de Egipto, para liberarlos, y en otras los liberó porque habían pecado, como el caso de los madianitas. En el libro de los Jueces hay muchos ejemplos, en los cuales dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová, y estuvieron 7 años bajo el castigo, el azote de maldición. Entonces viene el Señor y levanta a Gedeón. Entonces la reacción del profeta al contemplar esos relatos acerca del poder de Dios es temer. Pero esto estamos hablando de un temor santo, en el hecho de un respeto, en el hecho de decir, no me puedo comportar de esta manera. Amén. Entonces, en algunas versiones se llega a considerar que he visto esto de temí, en vez de temí, ¿verdad? O en algunos es he oído. Sin embargo, la combinación de oír y temer es muy común. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, allá en el versículo 16. Hay algunas citas, pero no me quiero meter a leer muchas citas, pero se las puedo decir para que usted, si lo está viendo en diferido, póngale pausa, busque la cita y regresa. Deuteronomio 17:13, Deuteronomio 19:20 y Deuteronomio 21:21. Ahora, lo que Habacuc teme es la obra de Jehová, y probablemente podamos decir, pero ahí es algo ambiguo, ¿verdad? No está diciendo de si es de lo bueno o si es de lo malo, si es de porque va a castigar esta injusticia o porque va a castigar después a los caldeos o porque va a venir ¿cómo se llama? Contra Judá. Ahora, se puede tal vez entender de que se refiere a los milagros hechos por el bien de Israel, pero también este término es utilizado allá en el 1:5 por el juicio que pronto efectuará sobre Judá. Entonces, Habacuc quiere que Dios manifieste su poder nuevamente, y por eso dice, oh Jehová, aviva tu obra. Porque estoy viendo cómo estos están pecando deliberadamente. Avívala.
en medio de los tiempos difíciles por los cuales pasará su pueblo. Mire, ¿cuántas veces hemos oído hablar o escuchar a personas que dicen, no, es que hoy es el tiempo del avivamiento, hoy es el tiempo que hagamos esto? Y como que yo hiciera una campaña y empezara a decir, avivamiento por esplendora, y ha llegado el tiempo en que haya un avivamiento aquí. Pero mire, no es que no es necesario un avivamiento, claro que sí. Pero es que no puede haber avivamiento si primero hay pecado. ¿Por qué se había perdido el avivamiento en Judá? ¿Por qué estaba a punto de caer sobre las manos de los caldeos? Por el pecado. Quiere decir que el pecado quita el avivamiento, el fuego que puede haber en nosotros, que arda. El pecado puede quitar ese celo santo. El pecado puede quitar ese deseo de santificarse, de consagrarse, de congregarnos, de serle fiel al Señor, no solo en público, sino también en privado. Porque muchos en público estamos bien, pero en privado no. Entonces, sabe que la invasión de los caldeos será una demostración del poder, de la soberanía y de la fuerza del Señor. Pero anhela que también en medio de esto haya proezas de misericordia. Está deseando de que aún en medio de esto que iba a venir, algunos se encendieran, que entendieran que eso que estaba llegando era por el pecado. Pero que a algunos que todavía le quedaba aquello de fidelidad a Dios y el deseo de serle leal, fiel al Señor, como querramos ponerle, que esto, o antes de que llegara esta situación, hubiera un avivamiento. ¿Para qué? Para que cuando viniera lo duro, lo difícil, cuando viniera el cautiverio, no empezaran a reprochar, sino que se mantuvieran fuertes. Y creo que sí pasó, ¿verdad? Vemos a Daniel y a los 3 jóvenes, y me imagino que también a sus familias. Y espero yo de que no solo estos 4 jóvenes hayan sido los únicos, sino que también hayan habido más jóvenes que pudieron decirle no a Nabucodonosor. Entonces, que en su ira Jehová también tenga compasión sobre su pueblo. Fíjense que el sustantivo de ira, que es rogez, R-O-G-E-Z, también puede traducirse como agitación o aflicción. Aparece una vez en el versículo 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Amén. Y este mismo es el derivado de la misma raíz y se usa 2 veces, allá también en el 3:16. Oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Si se tradujera aflicción en vez de ira, el profeta estaría pidiendo misericordia divino en ese contexto del gran sufrimiento que sufrirían los judíos. ¿Por qué? Por la invasión. ¿Ok? Ahora, del versículo 3 al 15, aquí el Habacuc nos muestra o nos da una visión de la gloria de Jehová. Versículo 3. De Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas
de la tierra de Madián temblaron. Entonces, en esta visión de la gloria de Jehová, porque era una visión, amén, era, por favor, no perdamos esto, era una visión. Se basa principalmente en eventos históricos que mostraron su poderío. Se menciona, aquí vamos a ver a Sinaí, el éxodo y la conquista. La sección se divide en dos partes. Primero, del 3 al 7, que es lo que acabamos de leer, el profeta describe la llegada impresionante de Dios. Y del 8 al 15 habla de la gran victoria. Del 3 al 7 que hemos leído es la llegada de Jehová. Entonces, de los versículos 3 y 7 mencionan lugares relacionados con el Sinaí. ¿Por qué? Porque esta porción describe la gloria de Jehová y por lo tanto los verbos que hablan de Dios están en tercera persona singular. Y del 8 al 15 el profeta se dirige a Jehová en segunda persona. Mire, veámoslo. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Versículo 8. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Ve cómo está ahí la diferencia. ¿Por qué? Vuelvo a repetir otra vez. En el del 3 al 7 habla en tercera persona y del 8 al 15 en segunda persona. ¿Es importante? Bueno, nos ayuda a entender un poco más y a ver cómo es que está esto escrito. Ahora, cuando Habacuc piensa en la intervención futura de Jehová, hace alusión a acontecimientos del pasado, recordando lo que Dios hizo, lo que Dios puede hacer y lo que Dios hará. Muchas veces cuando nosotros nos encontramos en una aflicción, muchas veces lo que el Señor ha hecho con nosotros en el pasado debería de servirnos para alentarnos. Pero el problema es que cuando estamos probablemente en la aflicción, nos acordamos de la aflicción pasada, no del poder de Jehová, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, aquí entre el 3 y el 7, aparentemente está pensando especialmente en la manifestación de Dios en el Sinaí. Sí, es cierto, no menciona o no dice su nombre específicamente, pero otros detalles apuntan en esa dirección. ¿Se acuerda que hace poco estudiamos Abdías? Entonces, Temán era una ciudad de Edom y está en Amós 1:12 a día 9 y Parán, Génesis 21:21, número 10:12, están en la región de la península del Sinaí, allá en Deuteronomio 33:2, y Edom o Seir, ¿verdad? Si menciona esto. Versículos 4 y 5, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Entonces, aquí está hablando de relámpagos, mientras que en los versículos 6 y 7 dice, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Y entonces, en el 4 y 5 habla de relámpagos, de cosas que sucedieron, ¿dónde? En el cielo. Y el 6 y 7 de los temblores por la presencia de Dios. Pero ¿dónde se sienten los temblores? En la tierra. Entonces aquí podemos ver la soberanía de Dios, del poder, de ese poder que tiene sobre los cielos, sobre las nubes, sobre el clima, pero también sobre la tierra. Entonces, estos fenómenos sucedieron o ocurrieron cuando el Señor dio su ley. ¿Dónde está eso? Éxodo 19 del 16 al 20 o Éxodo 20, 18. También Él es el santo que allí reveló sus mandamientos a Israel. Éxodo 19, 6, Levíticos 11, 44. Entonces, mire, aquí estamos viendo todas estas cosas que está
¿cómo se llama? Mostrando, nos está compartiendo Habacuc de la visión que él tenía. Ahora, déjeme decirle algo. Para poder adorar al Señor no quiere decir que solo sea por medio de música, no quiere decir que sea por medio de canto. Eso es una parte o forma de adorar al Señor. Porque la principal manera de adorar al Señor es con nuestras vidas. Esa es la principal. Adorar con mi vida, con mi testimonio, pero estas son partes de eso. Ahora, entre más usted conoce de la palabra del Señor, entre más usted tiene entendimiento, usted tiene mayor recurso para adorar al Señor. Y se lo digo yo, que pasé mucho tiempo siendo director de alabanza. Y hasta que empecé a estudiar la palabra, sentí un cambio porque estaba conociendo más al Señor. ¿Cuántos adoramos sin conocer al Señor? Bueno, ahí se lo dejo. Sigamos. Además del Sinaí, es probable que Habacuc también tenga otros eventos en mente. La mortandad, que menciona el 3.5, podría referirse a las plagas de Egipto, que están allá entre Éxodo del capítulo 7 al 12. Madián, 3 al 7, que lo que menciona es una tribu asociada con el Sinaí. Éxodo 2, 15 y 16. Y Cusam puede ser otra tribu relacionada con ella u otro nombre de la misma. Y esto puede estar lo puede comparar usted con Éxodo 18 del 1 al 5, Números 12, 1. Es decir, la mención de ellas podría ser otra alusión a la manifestación divina del Señor en aquel monte. Pero a la vez hay una posible referencia a la reacción de Madián ante los milagros asociados con la salida de Egipto. Éxodo 15, versículos 14 al 16. Dice: lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Amén. Otra opción es que estos dos nombres sean una referencia a dos opresores derrotados con la ayuda de Dios en la época de los jueces, ¿verdad? Y eso como referencia está Jueces 3, 8 y también Jueces 6 del 1 al 7. Y entonces, para que usted pueda ver, ¿verdad? Como mayor referencia. Entonces, todos los datos textuales recalcan que el Dios que vendrá a socorrer a Judá es majestuoso, es poderoso, que su gloria trasciende a toda la creación, y Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Pero aquí, oiga esta parte, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Amén. Se llenó de su alabanza. Entonces su gloria trasciende a toda la creación. ¿Por qué? Porque Él cubre todo. Porque Él, para crear la tierra, se tuvo que contraer. Porque Él lo llena todo. Entonces, cuando el Señor crea, como Él lo llena todo, Él se contrae para que haya espacio. Porque Él lo llena todo. Y fíjese que aún las montañas
que son como símbolo de permanencia, ¿verdad? No pueden compararse con los caminos eternos de Jehová. Lo leímos ahí en el versículo 6. Es decir, su carácter nunca cambia. El Señor no cambia. Así como mostró su poder a favor de su pueblo varias veces en el pasado, lo hará de nuevo. Y eso es lo que creemos. Ahora, hablamos de la llegada de Jehová. Hoy ya vamos a hablar de la victoria de Jehová. Del versículo 8 al 15. Dice: ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? Póngale mucha atención. Mire cómo está hablando. Fíjese que a quién se está dirigiendo. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar? Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas y el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Fíjese que hace referencias al mar y a los caballos de Jehová, y estos vimos ahí, ¿verdad? Aparecen en el 8 y 15. Y en el versículo 8 aparecen 3 preguntas que sirven como introducción a este bloque, del 8 al 15. ¿Por qué viene Jehová? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla de la repetida mención de la ira divina. En este versículo enfatiza, aclara o afirma de que va a venir el Señor para hacer un juicio. Fíjese que hace referencia a los ríos y al mar, y podría hacer una alusión, podría ser, al conflicto con las aguas en la creación. Y el diluvio expresado en términos, ¿verdad? Y algunos llegan a decir términos mitológicos. Fíjese, y aquí quiero tocar algunos versículos, porque son muy importantes. Job 26, y usted me va a entender ahora por qué se ocupa el término mitológico. Dice Job 26, 12 y 13. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Qué otro? Salmos 74. No estoy diciendo, hermanos, de que la palabra sea mitología. No. Es por la forma de la presentación, no es otra cosa. Salmos 74, versículo 12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Oiga, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabeza de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Esto sí existe. Lo que pasa es que hay algunas cosas, hermanos, que nosotros no tenemos conocimiento de lo que haya pasado antes
de aquel y la tierra estaba desordenada y vacía. Allí hay un espacio de tiempo que no sabemos, no entendemos. Amén. Pero, ¿por qué lo estamos tocando? ¿Por qué me estoy atreviendo a tocar un poco de esto? Porque Habacuc lo está mencionando algunas cosas. 15. Abriste la fuente y el río. Secaste río impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Salmo 89, 9 y 10. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Y aquí hay varias cosas que nos podríamos extender mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla de caballos, de carros, y el mar indica que Habacuc quiere señalar probablemente allá lo que sucedió en el Éxodo, ¿verdad? Ríos sería una referencia a los ríos de Jordán y Sison, a lo que pasó, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta a las preguntas del versículo 8? Porque te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Entonces, ¿cuál es la respuesta a las preguntas del versículo 8? Bueno, al fin y al cabo, el Señor Jehová no pelea contra la naturaleza. Él no pelea contra eso, ¿verdad? Contra lo que Él creó. No lo hizo antes ni lo hará ahora. Ocupó eso, ¿para qué? Para juzgar a las naciones. Ahora iba a ocupar para juzgar a las naciones que amenazaban a Judá. Entonces el Señor ocupa la naturaleza. No se airó contra la naturaleza, contra los ríos, el mar, las montañas, no, sino contra las naciones que desobedecieron a Dios, contra esa creación, porque nosotros somos creación de Dios, que peca. Amén. Entonces, así como en el pasado, que Él logró victorias milagrosas, traerá nuevamente salvación a los suyos. ¿Y qué podemos ver más de esto? Bueno, vemos a un Dios que es guerrero, ¿verdad? A un Dios que nunca ha perdido, a un Dios firme. Porque dice el 9, se descubrió enteramente tu arco. Oiga, está hablando de arco. Hendiste la tierra con ríos. Presenta la imagen de Jehová alistándose y teniendo listas las flechas para la lucha. Se puede creer que también hay dos referencias más al triunfo del Mar Rojo en el 10. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. Y el 15. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Entonces esto lo podemos ver ahí en Éxodo 15, 5 y 8. Y en el caso del versículo 11, el sol y la luna se pararon en su lugar. Entonces, probablemente aquí lo que se refiere es a la victoria sobre los amorreos en la conquista. ¿Dónde está esto? Josué 10 del 7 al 15. Mire, tal vez voy un poco rápido, pero es por el tiempo. Usted puede ir, espero yo que usted esté comprendiendo. Está hablando de lo que el Señor había hecho. Fíjese que aquí no está hablando sobre las cosas malas que había hecho Israel, sino del poder del Señor. En los versículos 13 y 14, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza, oiga, de la casa del impío, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era para devorar al pobre encubiertamente. Entonces aquí
habla de la liberación de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque Jehová derrotó a los ejércitos de aquella casa de servidumbre, de ese impío, ¿verdad? El faraón, donde maltrataron y devoraron a Israel. Entonces, ahora Judá enfrenta a otra clase explotadora, a los caldeos, y a otro impío, el imperio de Babilonia. Entonces, una vez más, Jehová tendrá que ayudar a su pueblo. Quiere decir, dice Habacuc, estoy recordando lo que tú ya hiciste y que tú lo puedes volver a hacer. Sí, Señor, estoy consciente, hemos pecado. Sí, Señor, viene tu juicio. Sí, Señor, yo sé que esto no lo merecemos, porque al final es todo el pueblo. Pero así como hiciste allá, por favor, líbranos de estos. Ayúdanos, ten piedad, ten misericordia de nosotros. Y hay un punto ahí me llamaba la atención, para socorrer a tu ungido. Y fíjese que muchos, estaba leyendo, y muchos tienen un conflicto o un problema de interpretación. Porque algunos, ¿de quién es el ungido? Identificar quién es el ungido. Algunos creen que es una referencia a la nación, y así las dos primeras líneas del versículo serían sinónimas. Sin embargo, el término en singular nunca se refiere al pueblo de Dios. Otros sugieren que el ungido es el Mesías, ¿verdad? Salmos 2:2, Daniel 9:25, 26. Pero por el contexto de lo que se está refiriendo, porque el versículo 13 alude al éxodo para aplicarlo a la situación inminente de la invasión caldea. Porque hoy dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza del impío. Ya vimos que el impío Faraón, descubriendo el cimiento hasta la roca. Entonces, en este caso, se puede llegar a entender o a comprender que el ungido habla del líder de Israel, Moisés, ante el Faraón, y para los días de David, de Habacuc, para poder entender de lo que el Señor podía hacer. ¿Sí? Entonces la aplicación para el profeta sería que Jehová preservará a la dinastía real. ¿Por qué para los días de Habacuc? El rey davídico en Jerusalén, que se mantuviera esa simiente, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, pero podríamos, hablando de esto, del ungido, por el contexto, por esos versículos que se mencionan, probablemente esté hablando de que así como ayudaste a Moisés, ¿verdad? Tu ungido, porque definitivamente que nadie puede afrontar tanto si no está el respaldo del Señor. Y el otro punto es declaración de fe en Jehová. Versículos del 16 al 19. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Ahora, estos versículos muestran la reacción de Habacuc a la visión de Jehová, a lo que iba a acontecer. ¿Y cuál es la reacción de Habacuc? Bueno, que Jehová es un Dios glorioso y guerrero.
Y eso, después de todas las preguntas y reproches que tenía, lo cambió en una oración. Recuerde, era una visión la que se le había dado. Significa que esto todavía no estaba aconteciendo, sino que iba a acontecer, que es la fe. Después, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿A qué estaba hablando? A que el Señor iba a guardar y preservar, iba a tener misericordia aún en medio de la aflicción, aún cuando no quedara nada, aún cuando los caldeos invadieran y destruyeran o saquearan todo lo que existía. Si usted se recuerda, allá en el versículo 2 hablamos de: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. El temor al oír esta revelación acerca de Dios y los eventos del porvenir afecta sus emociones en gran manera. Porque oiga cómo comienza el 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. Todo. ¿Qué habrá sentido Habacuc al ver la visión? Al ver lo que venía. Que no era algo sencillo. Pero no se quedó, no se quedó en eso. Sino que a pesar de todo lo que pudo sentir, sacó una confianza, sacó fe para con el Señor. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Increíble, ¿verdad? ¿Qué hace el profeta? Demuestra una confianza profunda en Jehová. Dice que estará quieto en el día de la angustia. Qué ejemplo de Habacuc para nuestras vidas. Esto es una declaración de fe. Y vamos viendo que se va ampliando en los siguientes versículos. Imagínense. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Por qué iba a estar quieto? Por la fe. Mas el justo, por la fe, vivirá. Así que el profeta promete vivir por fe. Hay una consideración mayor, es que estas palabras indican que Habacuc había cumplido con el deseo expresado por Jehová en el capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, es decir, iba a acontecer, iba a suceder, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Iba a acontecer. Fíjese, se estaba hablando de una destrucción. Y vemos a un hombre que a pesar de haberla visto y de haberse conmovido, hace una declaración de fe, hace una oración de confianza. Estaba hablando aquí de una destrucción de la nación. Estaba hablando de la destrucción de la nación. Y muchos de nosotros nos dicen que algo va a estar mal o que la economía va a estar mal. Y nos hacemos un manojo de nervios. ¿A cuánto nos dan la noticia de nuestra salud? Y sí, es duro, debe ser duro que a uno le den un diagnóstico terminal. Déjeme hacerlo un poco más fuerte. Terminal. ¿Y cómo reaccionamos? Y por favor, no crea que estoy hablando solo por hablar, porque de seguro a mí nunca me han dado. No, pero hermanos,
¿Y qué ha prometido al Señor? ¿No dice que un día nos levantará? ¿Y acaso el Señor no nos dio ya la salvación tan grande? ¿Y que nuestra vida aquí en este mundo es pasajera? Que no nos preocupemos por lo que haremos aquí, preocupémonos por lo que estamos haciendo allá, ese tesoro. Preocupémonos no por el que puede matar el cuerpo, sino que aún después puede destruir hasta el alma. Habacuc estaba afirmando que a pesar del sufrimiento en ese terrible día, que será la invasión de Babilonia, oiga, él se iba a regocijar en el Señor. Reconoce que Judá tendría que sufrir las maldiciones del pacto mosaico por su desobediencia. Lo leímos, enseñanzas atrás. Pero que en ese mismo pacto también hay palabras de esperanza y restauración después del juicio. ¿Dónde está? ¿Quiere leerlo? Levíticos 26 del 40 al 45, Deuteronomio 30 del 1 al 10 y Deuteronomio 32 del 34 al 43. Y anterior de lo de que tenían que sufrir las maldiciones, usted lo puede leer también ahí en Levíticos 26, pero del 14 al 39, y Levíticos 28 del 15 al 68. Pero hay algo muy importante. Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Mire qué confianza. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Le dice, no moriremos. ¿Qué estaba diciendo aquí? Que Jehová no iba a abandonar a su pueblo. Ahora, ¿qué hizo Habacuc después de todo esto? ¿Qué hizo Habacuc? Lamentarse con muchas cosas. Pero él terminó con una alabanza. Terminó con palabras de confianza. Y esta confianza se expresa por aquellos títulos que le dio al Señor. Tú eres esto, tú eres esto, tú eres aquello. Le estaba diciendo, aunque haya pérdida y derrota, Jehová es el Dios de mi salvación. A pesar de la debilidad de Judá ante los ejércitos del imperio, Jehová es mi fortaleza. No obstante, el aparente caos de la situación nacional que se iba a vivir, el Señor está por encima de todo. Para muchos sería contradictorio, ¿verdad? Esto. Y termina con Jehová, el Señor es mi fortaleza, el que me sostiene a pesar de lo que venga. El que me mantiene. Ahora, déjeme preguntarle algo. ¿Se había apagado aquel fuego dentro de Habacuc? No, él tenía un avivamiento. El cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Él termina diciendo de que el Señor permitiría que él tuviera pisadas firmes. ¿Cómo? La de las ciervas. Aquí, ¿verdad? El cual hace mis pies como de ciervas. Entonces, él termina con esto. Habacuc dice que aún en medio de la circunstancia, y circunstancia es aflicción, problema, situación precaria, etc., él andaría seguro con Dios. Una oración de confianza. Aunque él sintió, se estremeció por todo lo que iba a venir. Habacuc, ¿cómo empieza Habacuc? Con una queja.
Habacuc empieza con una queja. ¿Cómo es posible que tú permitas esta injusticia y ta, ta, ta? El Señor le responde a Habacuc, no te preocupes, yo voy a pasar y voy a ocupar a los caldeos. Y viene después un reproche y le dice, ¿cómo es posible que vas a ocupar esto? Mire, y al final, para finalizar el capítulo 12, el Señor le dice a Habacuc, cállate. Porque la queja, los reproches, nos llevan a perder la confianza con el Señor. Y entonces Habacuc entendió, no puedo hacer esto. Si creo en este Dios tan poderoso, si creo en la soberanía de Dios, si creo en el que Él ya tiene un plan, no puedo continuar así. Y entonces Él eleva una oración o un cántico. Porque algunos dicen fue un cántico en forma de oración o fue una oración cantada, como sea. Pero era una oración de confianza, una oración de esperar en el Señor. Y dice, estaré quieto el día que Judá sea invadido. Estaré quieto aun cuando pueda ver cómo destruyen todos. Y me voy a alegrar por la destrucción. No me voy a alegrar por la destrucción. Me voy a alegrar porque sé que tú guardarás mi vida. Y aunque esté en medio de eso, tú permitirás que mi fe no tambalee, no decaiga. Tú me mantendrás seguro. Yo lo que está diciendo Habacuc es, yo lo que tengo que hacer es alabar al Señor, aún cuando no tenga nada. ¿Y qué estudiamos el día de ayer con el apóstol Pablo? La gratitud, el secreto del contentamiento. Pablo había aprendido, en todo y por todo he sido enseñado. ¿Qué hace usted cuando ve una situación difícil? Se queja porque vemos por medio de Habacuc que es permitido quejarse. Pero se queda solo con la queja. O al final eleva una oración al Señor, en la cual le dice, bueno, aunque pase todo esto, y las circunstancias esto y las circunstancias aquello, tú me mantendrás estable. Tú me mantendrás seguro. ¿Qué más avivamiento? Muchas veces queremos hacer cosas de avivamiento. No. El avivamiento se muestra en medio de la dificultad, porque cuando las cosas están bien, todos estamos avivados, ¿verdad? Así que espero que el Señor le haya dejado algo por medio de esta enseñanza, por medio de este siervo inútil, pecador. Que muchas veces uno dice, Señor, no merezco esto. No merezco dar tu palabra porque uno se siente indigno. Pero espero que el Señor nos haya hablado en esta noche. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos tomar un tiempo y hablar de ti, de tus maravillas y de tu grandeza. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que tengan una noche de descanso y paz. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Pasen feliz noche.